Hola, ¿qué tal? Continuando con el problema 26. Recordarán que habíamos pausado el video justamente en un problema antes y dije que íbamos a continuar con el problema 26. Bueno, espero que tú ya lo hayas resuelto, ¿no? Menciona lo siguiente. El arco de un túnel, ¿ya? Es una semielipse. Muy bien. Si el ancho es 100 metros y la altura máxima es de 10 metros, determina la altura a 30 metros a la izquierda del centro. Un bosquejo así de simple sería este de acá, ¿no? A ver, un poquito más. Ujú. De un bosquejo simple nada más. A ver, ahí sería, ¿verdad? Él sería el ancho, que es 100 metros, y la altura máxima obviamente siempre se ubica en la parte superior más alta, en la cúspide. Dice que él viene a ser de 10 metros y nos piden determinar la altura a 30 metros a la izquierda. Eso significa que desde este punto 0,0 hacia aquí 10 metros. Voy a aproximar hasta ahí. Entonces, esta es la altura que nos piden. Él tiene 10 metros. Bueno, y si quiero llamarle a este punto sería 10 en X negativo, coma H, ¿no? Así sería, ¿no? Ya está. Pero hay que recordar que este punto también es conocido, ¿no? Como él es 100 y él es el 0,0, hasta aquí sería menos 50, ¿cierto? Pero coma 0, ¿no? Para el X. Y por aquí sería el 50,0 para el Y. Recuerden que la primera componente es de X y la segunda viene a ser de Y, ¿no? Ya está. Con todos esos datos nosotros ya podemos resolver el problema. Es un bosquejo simple, ¿no? Vamos a ver la presentación en diapositiva, algo más claro, ¿no? Y entendible. Bueno, según el dato del problema, el ancho o el eje mayor, ¿no? Es de 100 metros. La altura máxima o semieje menor es de 10 metros. Hay que recordar algo muy importante, ¿no? Profesor, ¿y por qué no puede ser la elipse así, profe? Porque si me hablan de ancho, obviamente es a lo largo de la horizontal, ¿no? Él no podría ser 100, el más alto 10, ¿no? Es como que un poco ambiguo. Por esa misma razón, se toma el, el semielipse horizontal, ¿no? Esta sería. Eso sería el túnel, entonces. Ya, esto sería el arco, una semielipse. Esto sería el ancho, ¿no? Y cuyo ancho es de 100 metros. Listo. Ahí estamos con 100 metros entonces. Y la altura máxima, es decir, desde este punto, aquí sería 10 metros, ¿no? Ya como él es 10, en paralelo, él también sería 10, ¿no? Para ubicar ahí los puntos. 10 metros. Ya está. Como ya les había mencionado en el bosquejo, esto sería 50, ¿no? 50 metros a la izquierda y 50 metros a la derecha. ¿Correcto? Pero a nosotros nos piden la altura justamente en este punto a 30 metros a la izquierda, ¿no? De ese túnel, ¿no? Desde aquí se va a trazar la altura. Esta sería, ¿no? Esta altura nos están pidiendo por dato. Bueno, vamos a ubicar los puntos eh, cartesianos, ¿ya? Para ver por este lado, empezamos con el 0,0. Por aquí nos vamos con el menos 50. Obviamente la longitud siempre es 50, positivo, ¿no? Este punto es el menos 50, ¿no? Coma 0. Para Y, para X, menos 50, para Y es 0, ¿no?
Y este punto sería, el otro extremo sería 50,0. Y el punto de arriba sería, en este caso, el 0,10, ¿no? 0 en X porque está en este punto y 10 porque esta altura es 10 para Y, ¿no? Ya está. Ahí está el bosquejo, ¿no? Y este punto, obviamente, el cual nos piden averiguar para calcular H sería el menos 30, H, ¿no? 30 en X, aquí sería menos 30, y arriba sería H, ¿no? La altura. Esta parte sería, ¿no? ¿Correcto? Esta parte de acá sería eh, H, ¿no? Esta misma altura de acá sería aquí. Bueno, y eso lo vamos a averiguar en el siguiente, en la siguiente ecuación, ¿no? La ecuación canónica de la elipse. ¿Por qué utilizamos la ecuación canónica? Porque el centro de la elipse está en el 0,0, ¿no? Por eso es la canónica. Y si se tiene el centro en otro punto que no sea él, sería la ordinaria. Muy bien, de ambas se puede conseguir la ecuación general, ¿no? Si en algunos problemas te pide calcular la ecuación general de la elipse, eso lo vamos a ver también más adelante. Esto sería entonces la ecuación canónica. Cabe resaltar lo siguiente, ¿no? Cuando la elipse tiene el eje focal paralela al eje X, el X al cuadrado debe ser dividido entre el A al cuadrado. Y para recordar, A era toda esta longitud, ¿no? Y B era la longitud pequeña, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí es 50 y aquí es 10. Ahí está, fíjate. Profesor, ¿y qué pasaría si la elipse fuera vertical? Esto sería el eje focal y esto sería el punto medio. Ahora A se ubicaría acá y esta pequeña porción sería B. ¿Y eso qué significaría? Hay dos formas de expresarlo, ¿no? Podrías dejarlo como ahora es vertical, el eje focal se encuentra en Y, entonces tú debes recordar que se debe poner aquí el A y B debería ser aquí, ¿no? Y es fácil de darse cuenta, ¿no? ¿Y por qué, profe, recontra fácil de darse cuenta, jóvenes? Lo que está debajo del X, obviamente debe ser aquel que pertenece al eje X, pues, ¿no? Si hablamos del plano cartesiano, ahí está, ¿no? El A va a estar acá, entonces tiene que estar debajo de Y. Y aquí va a estar el B, ¿no? Entonces tiene que estar debajo de X. ¿Te das cuenta? Porque este es el eje X, pues, ¿no? En algunos profesores suelen utilizar como parte fundamental aquí el A inamovible y B también inamovible. Simplemente, ¿qué hacen? A Y lo traen por aquí y a X lo traen por aquí. ¿Por qué? Para decir que esto sería vertical y la otra de acá que sería horizontal, ¿no? Bien, entonces ve tú la mejor manera de cómo recordarlo, ¿no? Y eso te va a ayudar bastante a identificar eh, algunos elementos de la elipse, ¿no? Entonces aquí tendríamos que el A sería 50, ¿no? Esto sería el A, como te había mencionado ya, toda esta longitud. Recuerde que el valor de A siempre va a estar contenida en el eje focal. Y el eje focal, como ya te dije, es la longitud más grande, ¿no? El eje mayor. Él sería A. Ahí está. Y B sería esta, ¿no? Y si yo quisiera C, C debe encontrarse en el foco, ¿no? Si yo le llamo foco aquí, foco 1, y por acá el foco 2, entonces toda esta longitud sería C. Solo para recordar, ¿ya? Solo para recordar. Va a ser sencillo calcular A y B. ¿Y cómo calculo C, profesor? Pitágoras, bueno. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿no? Luego él pasa a restar, así que C cuadrado va a ser igual a cuadrado menos B cuadrado, ¿no? Algo sencillo, ¿no?
Entonces, solo para recordar por ahí, ¿ya? Bien, entonces continuemos. Ahí sería, B sería 10. H, que justamente nos piden calcular, sería el, eh, ¿no? 30. Ah, perdón, este H viene a ser el H, K. Bueno, yo digo que es el H, K porque en la ecuación ordinaria se utiliza el X menos H, ¿no? Y más, aquí sería el Y, K, ¿no? Es decir, perteneciente al eje y H al eje X, ¿no? Por eso yo aquí lo pongo H, K, ¿no? Profesor, ¿eso no sería para el centro? Ahora, si quizás por ahí te confunde, puedes utilizar el X, Y, que sería mucho mejor, ¿no? Bueno, yo me acostumbré con el H, K, ¿ya? Por esta razón, pero podrías utilizar el X, Y, ¿no? Ya que no hay X, Y por ahí, puedes reemplazar nomás ahí, ¿no? El valor de X y el valor de Y, ¿no? Simplemente. Ahora, ¿por qué va a ser utilizable esta ecuación? Porque cualquier punto de la elipse va a satisfacer en esta ecuación, ¿no? Puede reemplazar sin ningún problema, ¿ya? Recordar esa parte, por favor. Entonces tendríamos por ahí reemplazando, simplemente ya hemos dicho que el X sería el 30. Profe, usted lo puso más 30, pero toda base negativa elevado a un exponente par es positivo. Por eso lo puse solamente el valor absoluto de menos 30, ¿no? Sería 30, ¿eh? 30 al cuadrado, entre A, ¿no? Aquí sería A cuadrado, sería 50 al cuadrado. Y que justamente vendría a ser el H que justamente nos piden, ¿no? Y B vale 10, ahí está. Operando me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Ah, y ojo, recordar que siempre en una ecuación canónica, ya sea ordinaria, una ecuación similar tiene que estar igualado a 1, ¿no? La suma de los cocientes, ¿no? Igual a 1. Profe, si aquí hay otro número, pásalo a dividir, ¿no? Pásalo a dividir. Siempre debe quedar 1, ¿ya? Él va a pasar a restar a 1 y me voy a quedar con h cuadrado sobre 100 igual a 1 menos toda esta expresión, ¿no? Aplicando la suma de fracciones heterogéneas, 1 por 2500 sería 2500 menos 900, ¿no? Entre 2500 y este 100 va a pasar a multiplicar. Así te quedará, ¿no? Entonces 2500 por 1, 2500 menos 900, 1600, ¿no? Entre 2500 y este 100 pasa a multiplicar. Aprovechamos simplificar ahí los ceritos y todo ello y nos va a quedar como, mire, todos ceros con todos ceros se van, ¿no? Te queda 1600 entre 25. Pero 1600 entre 25 viene a ser 64, ¿no? Y la raíz cuadrada de 64 vendría a ser 8. Entonces la altura viene a ser 8 metros. Justo a 2 metros de la altura máxima debe quedar la altura pedida, ¿no? Eso sería. ¿Ya? Continuemos con otro ejercicio. Ejercicio número 27. El problema 27, ¿no? Dice, una escultura tiene una estructura elíptica de eje mayor 10 metros y eje menor 6 metros. Si su eje focal es paralela al eje Y, determine la ecuación canónica de la elipse. Mira, en esta parte te está detallando de manera muy clara que el eje focal debe encontrarse en el eje Y. Entonces, con eso ya te das cuenta que va a ser de esta forma, ¿no? Así va a ser tu elipse. Bueno, yo utilicé una herramienta que lo puedes encontrar en línea o si tu computadora es Windows, bueno, en cualquiera puedes encontrar eso, ¿no? Buscas GeoGebra y vas a encontrar justamente la ecuación, ¿no? La aplicación donde tú simplemente pones los puntos pedidos y te va a arrojar esta gráfica, ¿no? Muy bien. Entonces, él es la ecuación de la elipse donde me dicen que el eje mayor será justamente ella y tendrá la medida de 10 metros, ¿no? Y el eje menor, que vamos a ponerlo por aquí abajo, ¿no? Sería de 6 metros. Bueno,
como aquí viene a ser 10, entonces desde este punto hacia arriba debe ser 5. Y mira, eso es lo que marca GeoGebra, ¿no? Miren, de 0 a 5, ¿no? La mitad de 10. Aquí de 0 a 5 sería el menos 5, ¿no? Este punto aquí. Y bueno, como él es 6, sería 3, ¿no? De longitud 3 y 3. ¿Te das cuenta? Aquí sería el menos 3 y aquí sería el más 3, ¿no? Bueno, con eso ya podemos decir entonces que A se encuentra aquí, ¿no? A se encuentra aquí. Y B sería esta parte, ¿no? Recuerda que él es A y él es A, ¿no? Él es 2 veces A. El eje mayor es 2 veces A. Así lo vas a encontrar en los textos. 2 veces A el eje mayor va a ser igual a esta longitud. Así que A vale 5, ¿no? Hace lo mismo por este lado. Bueno, entonces esto sería el punto de coordenadas en el 0.0. Hacia arriba sería 5 y esto sería A, ¿no? Y aquí pues sería B. Ya le damos A y le damos B. Teniendo a y B es más que suficiente para calcular la ecuación canónica. No necesito otros elementos más, ¿no? La ecuación canónica del elipse sería ella justamente. Profesor, ¿y por qué le he puesto el B, el A debajo de Y? Porque es el eje mayor, ¿no? Justamente en ese eje focal que vendría a ser ahí se encuentra, ¿no? La longitud mayor, siempre A es la longitud mayor. Entonces, como él es más grande, tiene que estar debajo de Y, ¿no? Reemplazando entonces los valores, me estaría quedando así, ¿no? Y esta pues estaría quedando como 3 al cuadrado es 9 y aquí sería 25. Esto sería la ecuación canónica, ¿no? De la elipse. Profesor, ¿y eso cómo lo puedo eh, resolver también? Supongamos que te aparece esta de acá, ¿no? Supongamos, o sea, hablando de él, simplemente lo que harías es carita feliz, ¿no? Ahí te quedaría como 25x al cuadrado más, y aquí multiplico también, sería 9y al cuadrado, y aquí multiplicando me daría 9 por 25, 225, ¿no? Y 225 pasa a multiplicar a 1, 225. Y si yo quisiera eh, igualarlo, finalmente me quedaría como 25x al cuadrado más 9y al cuadrado. Ese 225 viene a restar a toda esa expresión y aquí sería igual a 0, ¿no? Esta sería la ecuación general, ¿no? Esta de acá. Pero nosotros nos quedamos acá nada más, ¿no? ¿Ya? Listo. Bien. Entonces, por si acaso, por ahí, si te pide la ecuación general de aquí, simplemente desarrolla, ¿no? En aspita y ahí te sale. Siguiente problemita y último para este video, ¿no? De ahí vienen otros problemas, como el problema 31, 33, 36 y 43 para terminar el tema de elipse. ¿Ya? Listo. Así quedaría entonces. Muy bien. Entonces, sigamos. Ah, pero leamos primero qué me dice el problema 28. La entrada a un túnel tiene forma de elipse. Ya, muy bien. Si el ancho mide 24 metros y la altura máxima mide 12 metros, determine la altura máxima a una distancia de 3 metros de uno de sus extremos. A simple vista se puede dar cuenta que en realidad esto no va a ser una elipse, va a ser una circunferencia. Porque fíjate, ¿no? Mide el ancho, dice que viene a ser 24 y la mitad de 24 es 12, ¿no? O sea, 12, 12. Y aquí la altura máxima es 12. Entonces lo que va a pasar es que es una circunferencia. Pero ¿se puede aplicar la ecuación de la circunferencia aquí? Sí, de la elipse por ambos sale, ¿eh? Por ambos sale. ¿Ya? Entonces aquí vamos eh, con el desarrollo. Muy bien. Ahí está por los datos, ya lo tenemos. Esto sería el arco, ¿no? Una semielipse del túnel. Él sería 24 metros. La altura sería 12 metros. Ahí está. Que sería lo mismo aquí, ¿no? ¿Ah? Aquí sería, la mitad sería 24, sería 12, ¿correcto? Y nos están pidiendo calcular la altura máxima
dice que a 9 metros del centro, ¿no? A 9 metros del centro. Ah, pero ojo, cuidado, no dice a 9 metros del centro, dice a 3 metros de uno de los extremos. O sea, si yo elijo este extremo, a 3 metros sería por acá 3 metros, ¿sí o no? Ya está. Ajá. Y si yo elijo este punto, aquí sería 3 metros. Dice calcular la altura a 3 metros de uno de los extremos. ¿Te das cuenta? A 3 metros de uno de los extremos. Entonces no vayan a confundir que aquí es 3, ¿ah? ¿Ya? Aquí es 3. No, 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 no. Del uno extremo cuento de aquí, pone 3 metros. Y como todo es 12, él tendría que ser 9, ¿no? Si quieres hacerlo por acá, también sería lo mismo. Entonces hay que leer bien el problema para que todo esté claro, ¿ya? Bueno, esta sería la altura que me están pidiendo a ubicar los puntos, ¿no? Él sería el 0,0, aquí sería el menos 12,0, aquí sería el 12,0, aquí arriba sería el 0,12, ¿no? Y este es el punto que justamente marcaría el menos 9, h, ¿no? La altura en y. Muy bien. Entonces, a reemplazar en la ecuación canónica, ¿no? Así de fácil y sencillo. Muy bien, esta sería la ecuación canónica. Y como es horizontal, el a debajo de x, ¿no? Sacamos ahí los valores de a, que sería 12 metros, de b sería 12 metros. Ahí te das cuenta que si él es el centro, 12 y 12 sería radio, ¿no? Así que sería una circunferencia. Y mira, aprovechando esos datos, nosotros ya podemos calcular así de simple em, la altura utilizando Pitágoras, porque aquí como es 90, yo voy a trazar esta parte acá. Y como él es 12, 12 es radio, aquí también sería 12 metros, ¿no? Mira, yo teniendo la hipotenusa, teniendo los catetos, ya puedo calcular la altura, ¿no? O sea que h al cuadrado sería igual, h al cuadrado sería la hipotenusa al cuadrado, que viene a ser 144, menos el cateto al cuadrado, en este triángulo estamos hablando, ¿no? 81. Y aquí sería h cuadrado, 144 menos 81 viene a ser 63. Y la raíz cuadrada de 63 me quedaría como 3 raíz de 7, ¿no? Profe, pero ¿cómo es eso 3 raíz de 7? Ya, pues, a 63 lo expreso como 9 por 7, pues. Debido a que uno de ellos tiene que tener la raíz cuadrada, ¿no? Así separo las raíces, ahí está. Entonces, raíz cuadrada de 9 es 3 y él no tiene, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Entonces, mira, puedes aplicar Pitágoras. Obviamente, la gráfica se presta para ello, ¿no? De acuerdo a los datos. ¿Pero puedo aplicar la ecuación canónica? Sí, por ambos sale, como te había mencionado al principio, ¿no? H sería 9 aquí, ¿ya? El valor de H, que como te había mencionado, que debe ser el X, Y, ¿no? Yo lo puse como H, ¿ya? Bueno, y el otro sería K, sería H mismo, ¿no? Entonces, reemplazando aquí, ya que satisface la ecuación, simplemente el H, que lo estoy llamando como H, 9, sería 9 al cuadrado, 12 al cuadrado. Ambos son iguales, ¿no? Mira, tanto el A como el B son iguales, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces ahí me daría la suma de ecuaciones homogéneas, ¿no? 12 al cuadrado, 144, lo mismo acá. Y bueno, a sumar, ¿no? Copiamos el denominador y sumamos. Él pasa a multiplicar. Y a la misma vez 81 pasa a restar, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Si pasa a multiplicar sería 144, 81 que suma pasa a restar. Y ahí estaríamos llegando a la ecuación de Pitágoras, ¿no? Al teorema de Pitágoras, justamente ya viene eso, ¿no? Y mira, me queda así, ¿no? Pero esto podemos dejarlo como 7,937 metros sería la altura máxima en este punto, ¿no? Ahora bien, profesor, ¿y por qué no lo dejo como 7,9? Para valores más exactos, tomemos a las milésimas, ¿ya? Los décimos, no centésimos, sino milésimas. Con eso va a ser mucho más exacto la, eh, el- la respuesta, ¿no? Y tomamos en cuenta esa parte, ¿ya? Bien jóvenes, nos estamos viendo en la tercera parte del IPSE, en los problemas 31, 33, 36 y 43.
Así que a practicar, muchachos, ¿ah? Hasta la próxima. Chao, chao.